Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Helpline ofrece el teléfono ideal para los adultos mayores o personas que viven solas. Con forma de reloj pulsera, los afiliados a Helpline lo pueden usar en la muñeca. Tiene un solo botón para llamar y pedir ayuda, sin prenderlo ni apagarlo. Presione el botón e inmediatamente escuchará la voz de nuestras operadoras. Además es impermeable, lo que significa que lo puede usar dentro de la ducha. Helpline, siempre junto a usted, al alcance de un botón. Se vendrá el juicio por jurado, es conveniente, es adecuado para la idiosincrasia uruguaya, para el derecho, en fin, lo vamos a conversar con nuestros panelistas. Nicolás Lucich. Gerardo, ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué dice? Adriana Sabio, ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Doctor Andrés Ojeda. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, bárbaro. No sé si empezar por el experto en derecho o por el jurado. Y esto va a ser una pelea para escucharlo a Andrés y ver cómo podemos pelear. Por ejemplo, ¿no? si sos abogado, ¿estás inhibido de integrar el jurado? No hay inhibiciones automáticas a priori. Cada legislación ahí ha resuelto como le han parecido, claro, digamos. En realidad, antes de discutir quién estaría inhibido y quién no, hay un montón para discutir. Claro. Antes de. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta ver que si podemos entrar o no. Si podemos, claro, si podemos ser elegidos. Claro, si me dicen que yo puedo ser integrar un jurado, yo digo que sí. Digo que le apoyo. Igual la gente si puedo elegir el caso, mejor todavía. Claro. La gente le escapa, ¿no? Porque es medio como una tarea ciudadana de la que ustedes ven en las películas a veces. Pensemos en un jurado con una condena a muerte en los estados de Estados Unidos donde hay, ¿no? Una decisión difícil. Claro. No, sin duda. O una condena prolongada en un caso que pueda ser complejo. Sí, yo te reitero, quería escucharlo atentamente a Andrés como escuchamos a Pereira, pero... Santiago en eso, eso es lo muy relevante, aparte, es una persona muy importante. Pero antes del debate vamos al... Okay. La reforma del nuevo Código del Proceso Penal implicó años y años de discusiones, reformas, modificaciones, voces en contra y a favor. Hoy, a un año y medio de que el nuevo código esté en funcionamiento pleno, varios expertos en derecho apuntan a dar un paso más. Proponen que sean los ciudadanos quienes juzguen si una persona cometió o no un delito a través de los jurados, tal como ocurre en Estados Unidos. Los juicios por jurado fueron la norma en Uruguay durante casi 70 años. En 1937, el conocido caso de La Ternera provocó indignación en la sociedad uruguaya. El estanciero José Saravia, acusado de asesinar a su esposa, fue absuelto por un jurado y quedó en el imaginario popular que el poderoso estanciero había comprado el fallo de los ciudadanos. En 1938, una ley derogó el juicio por jurados en las causas criminales. Pero la Constitución uruguaya toma en cuenta el sistema de jurados y en su artículo 13 indica que la ley ordinaria podrá establecer el juicio por jurados en las causas criminales. Sin embargo, a pesar de la teoría constitucional, a la práctica implica que se redacte un proyecto de ley, que se discuta y se vote en el Parlamento. ¿Un grupo de ciudadanos puede decidir si una persona es culpable o inocente sin saber nada de derecho? ¿Pueden ser más influenciables los ciudadanos que los jueces? Bueno, esas son las interrogantes. Sí, está previsto en la Constitución de la República una ley común, es decir, con mayoría simple, con un trámite simple, común en el Parlamento, alcanzaría para restablecer, ya vimos que existieron hasta hace no tanto, los juicios por jurado. ¿Cómo lo ves vos, Lucich? En la teoría parece haber buenos argumentos. En la práctica le tengo un miedo bárbaro y me parece que puede resultar suficientemente aparatoso como para encargarnos de otra cosa en la justicia uruguaya, resolver otros temas bastante más serios que hay. Doctor Pereira, sí, claro. Sí, y después pensar en eso. En parte, digo, o sea, lo que estábamos hablando recién, ¿no? O sea, aparece sobre el tapete la protección del bien público en manos de pares, de alguna manera, ¿no? O sea, estos grupos de personas que serían 12 integrantes, que ahora estábamos hablando con el doctor previamente, sería al aire, elegidos
diríamos, representarían la opinión de la población frente al análisis del caso que se está tratando de procesar, ¿no? Y también desde el punto de vista psicológico es interesante porque en realidad empieza a aparecer en juego la mirada y la vivencia de las potenciales víctimas, de alguna manera. Lo cual también va a haber que ver cómo se maneja, o sea, son todos, diríamos, segundos movimientos que habría que empezar a analizar, como planteaba el compañero, posteriormente a que se empiece a aplicar, ¿no? Doctor. Yo te reconozco que a mí me encantaría hacer un juicio por jurado. Me encantaría hacer un juicio por jurado. ¿No querés sentirte como en las películas? Participar. Y te voy a decir más. De hecho, lo decía Santiago Pereira, que es una voz más que autorizada para este tema. Es vicepresidente de CEJA, Centro de Estudios Judiciales de las Américas, o sea, de Justicia de América. O sea, está bastante recorrido a nivel regional, o sea... lo que sí, no puedo dejar de decir... El CEJA puede volver a tener algo que ver en todo esto. Bueno, y no me tires el centro así que quedo a contrapierna, ¿viste? Te venía hablando y me saca de partido. Y la pelota bollando y no podía. Cosa de locos. Igual lo que Santiago dice, que es cierto, y yo lo comparto plenamente, es que la justicia uruguaya, y sobre todo la justicia penal, tiene quizá otras prioridades hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque estamos con algunos líos para resolver que son de público conocimiento, digamos. De todas maneras, el otro gran tema que está reseñado ahí por quienes proponen o reviven esta cuestión del juicio por jurado es que tenemos un bajo número de juicios orales y creo que ese es el gran debe que tiene el sistema para estos tiempos. Que aumente la cantidad de juicios orales. Pero nos enteramos después de que se está aplicando, porque en su momento nadie lo dijo, nadie es nadie, ni en la Fiscalía, ni en el Parlamento, ni en el Poder Judicial, que este modelo es naturalmente... tiende a que los juicios orales sean pocos, más allá que en las películas lo que se muestra. Sí, pero no tan pocos, No tan pocos. Yo ahí tengo por lo menos una discrepancia. Sí, son pocos comparativamente a antes, que eran todos, pero no tan pocos. Porque, por ejemplo, y cuando uno contrapone esto con el proceso abreviado famoso, nosotros hace un año y medio, estuvimos en Estados Unidos en un diplomado justamente para ver estos temas con los americanos, que son los reyes del adversarial y del juicio oral, ¿no? Y claro, ellos plantean al proceso abreviado, esta negociación que uno ve en las películas de, bueno, arreglamos y no vamos a juicio, vos te vas con un poquito menos de condena y yo, fiscal, me voy con una condena. Y nadie corre riesgos, ¿no? Eso está previsto para casos donde el fiscal tiene de repente algún problema de prueba. Entonces yo, que tengo a Lucich investigado y tengo mis pruebas medias grises, y Lucich dice, pero yo capaz que si voy a un juicio, capaz que gano, capaz que pierdo. ¿Y cuánto enfrento? Y enfrento 10 años. Bueno, arreglamos ahora por 7, o por N número, y él dice, bueno, para mí es negocio porque yo no quiero correr el riesgo, y el fiscal dice, si yo lo llevo a juicio y pierdo, me voy con 0. Entonces, ahí se presta para una transacción, como cualquier transacción. Cuando tengo cosas para perder, transo. Ahora, ¿qué pasó acá? Acá terminó siendo un mecanismo de descompresión del sistema. En un caso que yo, fiscal, tengo absolutamente probado, para evitar un juicio, porque estoy para evitar el trámite. Para evitar el trámite, como estoy genuinamente sobrepasado de volumen, opero por un abreviado y me ahorro un trámite donde ya todos asumimos los hechos. Lo que pasa es que creo que ese es el gran tema no dicho en todo lo que es el tema del sistema judicial y, digamos, penal y carcelario. Es decir, se está trabajando pendiente de los costos y pendiente de unas realidades que acotan muchísimo la capacidad teórica o los principios teóricos en los cuales está formulada la justicia uruguaya y el nuevo código. Si hay agentes judiciales, en este caso los fiscales, que se ven tentados a negociar porque saben que si no los desborda el trabajo, si hay jueces, como a mí me lo han dicho, Gerardo, que tratan de no enviar personas a la prisión porque las prisiones salen los presos por la ventana, entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? De juicios con jurados, ¿no? Claro, voy a decir que no lo pude formalizar. Formatear, iba a decir. No lo pude formalizar porque no calza en la figura legal, entonces discutimos si la justicia es muy severa o muy débil con los delincuentes. Bueno, eso es un tema discutible. Ahora, que se trance porque están cansados los fiscales, cosa que es real además, es un argumento espantoso, claro, ¿no? La transacción puede ser de muchas maneras, ¿no? La transacción tiene que reportar un beneficio para ambas partes. De repente el fiscal Claro, dice, pero el beneficio no puede ser que todo urgente no vaya a dormir más temprano. Depende de qué des y qué no des, ¿no? Porque si vos me decís a mí, yo está bien, como tengo toda la prueba, te transo, en lugar de 10 años te voy a dar 9, 4 meses. Andrés, si no es condena, ¿por qué va a cambiar un reo por condena?
No, de acuerdo, pero a veces es muy poca diferencia. Claro, bueno. Sí, Entonces claro. ahí hay que valorar cada caso. No, claro, yo no creo que se confunda decir la negociación y la transacción, que la verdad que para mí es relativamente nuevo, que en la justicia podría abrirse espacios de negociación, digamos, relativamente amplios. Eso es una cosa, lo otro es el acondicionamiento de los Está recursos. bien, nos estamos cosas yendo distintas. de Sí, tema. como de tema estamos el de acuerdo. asunto es el jurado popular, Pero que ¿a qué? implica que la televidente que nos está mirando ahora, o el televidente, A en mí la hay casa, un- y un día lo llama por teléfono, le mandan un mail, no sé cómo Sí. será, y dice, señora fulana de Preséntese. tal, preséntese Exacto. en tal lado por A mí hay un tema que me preocupa juicio con por eso. jurado en el caso de Sí. Ojeda contra Sabio. Sí. Y allí tenés que terminar laudando a ver si el tipo se robó o no la ternera, o si la gallina, o si mató o no mató. Estamos de acuerdo. A mí hay un tema que me preocupa con respecto a esa puntualización que tú haces, es cómo se eligen y según qué criterios se eligen estos 12 representantes del bien, diríamos, y de la protección del bien público en estos jurados, ¿no, verdad? O sea, porque en realidad lo que está planteado es que sean ciudadanos con honorabilidad y aptitudes constatadas. O sea, en realidad, ¿cómo se elegiría eso? Y el otro punto que me parece interesante también destacar es que de alguna manera empezamos a transformar el ámbito jurídico en un espacio más humanizado, que no necesariamente significa que sea más subjetivizado. Pero porque los jueces no son humanos. No, Yo mirá que no, lo pregunto, no. tengo, de Me verdad refiero no tengo opinión a que no, formada. al Tengo, estar obviamente, temores, prejuicios. Para nada. Ese argumento- Yo creo que al estar representado con un jurado, diríamos, el pensamiento de la población, el espacio jurídico, que es bastante artificial en algunos aspectos, por más que, por supuesto, uno se trata de poner en el lugar de las personas que están en el proceso, se transforma en un espacio mucho más sensible en cuanto a lo que estas personas interpretan sobre el juicio y sobre el proceso. O sea, me parece que es interesante el vuelco que da. No sé cómo será implementado y cómo se podría implementar según las características de nuestra sociedad. Sí. Este es el otro tema. Pero es un tema operativo. Ahí hay un tema también de fondo, es si queremos que los pares juzguen a las personas. Porque vos, esa es una buena vos pregunta. porque sos abogado y vos querés convencer ¿Por qué me adjudicas a siempre don intencionalidades? Nicolás, a doña Maruja, tratar de convencerla de que tu defendido es inocente, que quizás Bueno, te resulte pero- más fácil que convencer al juez. No, bueno, eso sí o no, porque en realidad uno pensaría todo lo opuesto, ¿no? Si uno abre una red social cualquiera hoy en día, Ya te condena, diría, ya pucha, sos 100% de culpable. condenas antes de llegar a la puerta, Claro. ¿no? Sí, Sin embargo, los números no dicen eso, ¿no? Si uno agarra más o menos la experiencia argentina y de la región, respetan más o menos los números de condena y absolución que tienen los juicios. O sea, la gente a veces es subestimada. Y creen que si uno le da a la gente la posibilidad de decidir, va a salir con el tridente y la antorcha a quemar a todos. Y no necesariamente es así. De hecho, creo que también en algún punto legitima el sistema. Porque cuando uno a veces ve noticias judiciales, y le pasa a cualquiera que prende la tele, termina viendo cuestiones a veces del estilo, uy, se indigna, che, qué terrible esto, qué poca empatía. Sin embargo, si a vos te juzgan 12 pares, son 12 personas de la sociedad civil que terminan tomando una decisión sobre un caso criminal que es menos objetable. Sí. No deciden sobre cosas Yo de coincido derecho, allí que allí solo de puede haber- hecho. sí, ahí puede haber una de las grandes virtudes del asunto. Es decir, abrir la justicia en algunos casos que van a ser pocos en realidad, porque son pocos los juicios orales y dentro de ellos pocos los que serían conjurados Claro. si esto avanzara. Pero eso sería un efecto positivo sin duda, porque creo que la justicia, además de los problemas de recursos y de método que está enfrentando, que son bastante graves, también ha tenido una suerte de aislación, de aislamiento, digamos lo mejor, en algunos casos muy grave, ¿no? De O sea, artificialidad, sí. Sí, bueno, que la genera en Sí, algunos casos, pero jueces exacto. que están realmente muy solos por la vida, actuando como agentes judiciales Totalmente. muy fuera de lo que es una interacción social más razonable. Allí sí me parece que puede ser un elemento. Pero reitero, me parece Pero, que hay está otras bien, pero, prioridades. yo insisto que lo que digo, lo digo y como ignorante y sin tener una opinión formada, salvo porque tengo obviamente una serie de juicios sobre cosas similares. Yo quizás prefiera que el juez sea una persona aislada y que cuando vaya a decidir lo haga en base a criterios estrictos de derecho positivo y no que sea una persona común, llena de prejuicios con respecto al bien y al mal, a lo que yo que sé qué. Esto es inevitable. Los jueces son personas. Eso, de hecho, Está bien, pero tienen sus pares, tienen que ajustarse a la norma, porque si no tienen la sanción, por lo menos de los pares, no pueden hacer, macanearla demasiado, a veces también lo hacen, y las personas no tienen... Bueno, por qué yo ahí tener coincido, los jueces y los fiscales históricamente en Uruguay han tenido un sentido tremendamente garantista, independiente. Sin duda. Una tradición Sí. notable realmente de la justicia uruguaya que Es verdad eso. ha tenido sus golpes,
por, insisto, falta de recursos, por cierto aislamiento, una cuestión de que la verdad que con la propia sociedad, o sea, los problemas sociales que tenemos no lo resolvemos judicialmente, ¿verdad? Ahora, lo que tú decís, Gerardo, y para de alguna manera poner el tema sobre la mesa, obviamente que el que al final dicta la sentencia es el juez. Claro, porque Sí, claro. los temas El de derecho tribunal los resuelve define el si es juez. culpable o no. El tribunal agregaría el elemento de lo claroscuro, diríamos, de los pareceres, ¿no? En parte. De alguna manera agregaría eso. Y el que dictaminaría lo final del procesamiento sería la parte jurídica del juez fiscal. Claro, pero el juez, si el tribunal popular dice que es culpable, Claro, le pero- podrá dar 5 minutos de Habría que ver cárcel. ahí no sé, cómo- Bueno, pero eso no es margen, menor. Pero es culpable, Exacto. ¿no? Lo que define sobre los hechos. Mire, esta persona hizo Claro. tal cosa, Exacto. sí. Es ahí donde está la definición claro. popular, digamos. Después es el juez el que dice, digo, pero esta agravante, esta atenuante, le Claro. computamos esto, le damos esta pena. Eso es un juicio de derecho, digamos. Claro. La parte profesional la sigue manejando el juez y el juicio lo sigue manejando el juez. Eso de las películas es bastante ajustado a la realidad. Sí, Él es el que ordena y dice quién, cuándo, cómo y dónde. Cuando se dice no al lugar o sí al lugar. Bueno, eso debería operar parecido ya hoy con los juicios orales, ¿no? Sí. Ajá. No tan así, pero muy parecido, porque en realidad uno dice Claro. cosas ahí, y se las dan o no se las dan, pero en audiencia. Claro. Eso debería ya operar con el Yo juicio oral. estuve haciendo salí de testigo un colega en un juicio oral penal y es muy parecido a lo de las películas, salvo por un detalle, que la distancia que separa a las partes Sí, es está. de 45 centímetros y al fiscal o a la... Claro. Está todo en un cuartito, ¿no? Sí, sí. Por suerte toda gente civilizada, pero Sí, no sí. quiero saber qué puede pasar en otro tipo, doctor, de juicio. Bueno, pero eso pasa hoy, Pasa hoy, sin claro, jurado. claro. O sea, porque el juicio oral tiene eso. La víctima tiene presencia, el victimario también. Están presentes los dos en Pero el viste que en mismo las caso. películas hay una baranda, un Sí. policía, yo decía, hay 10 metros de Acá distancia. policías hay, se pueden llamar, pero no Claro. están ni siquiera ahí adentro. No, O sea, claro. salvo casos en los que el juez determine que puede haber algún riesgo y tenga policías más cerca. Pero incluso pasaba antes también esto, hasta con los careos. Digo, esto no es tan novedoso, quizá. Lo novedoso sí sería el jurado, porque es darle la decisión a personas que no tienen nada que ver con el ámbito del derecho en un país como Uruguay, que es muy de las instituciones, de las O sea, garantías, vos me de la decís que ley. por un sistema aleatorio Claro. no van a quedar allí sentados 12 personas necias o 7 personas necias. ¿A qué te referís con necias, no? Necias, buena o sea, pregunta. que actúen en base a sus prejuicios, que no Bueno, viste que las películas- sean sensibles a las evidencias. No sé, digo, Por eso porque yo capaz que yo planteaba- mismo puedo ser uno. Hay un La importancia sistema- del criterio, doctor, de cómo son elegidos en realidad, ¿no? O sea, eso me parece importante. Ahí, según la legislación, es cómo se ha ido manejando esto, porque hay como muchas opciones. Muchas veces lo que hacen es traer mucha más gente de la necesaria y básicamente las partes, fiscal y defensa, van diciendo a quién no quieren. Entonces en eso, Descartando. eligiendo, porque elige lo que más les sirve, pero en el contradictorio termina quedando lo más justo, uno es de un lado y uno es de otro. Estando en Estados Unidos incluso nos llegaron a ver una audiencia de tribunal de apelaciones que el argumento de la apelación que marcan ellos era que la paridad del jurado no había respetado la cuota de afrodescendientes correcta para el caso y eso le daba margen para apelar el resultado del juicio. Claro. Nada que ver con los hechos. O sea, vean ustedes lo importante, la selección del jurado a los efectos de tomar una decisión que esa se sostenga. O sea, vas a tener todo un régimen en funcionamiento propio, jurídico, Sí. el jurado. Claro. Claro. Pero le agrega algunas cosas al tema. Me parece que en la medida que uno no tenga tantos juicios orales, Está es bien, más pero fácil por de ejemplo, hacer. una perita, Sí. como es tu caso, tenés que explicarle al jurado por Sí, qué ella llegaste más- a la conclusión de Sí. que esa persona Claro. no pudo haber sido o... Claro que sí, claro que sí. Si uno es llamado por la parte, diríamos, por la que está, claro que sí que tiene que explicarle al jurado. Y a mí me parece interesante porque ahí es el jurado, en base a su sensibilidad como jurado, el que determina si le convence, en el buen sentido de la palabra, o no los argumentos, de alguna manera. Hoy por hoy en los juicios se hace frente a la figura del fiscal y el juez. Eso, ¿no, verdad? Porque ninguno de los dos tiene que tener la especialidad desarrollada como para poder comprender en ese ámbito de qué se trata lo que están viendo. Y uno en realidad lo que hace es una ampliación de causa y agrega elementos a la parte, ¿no? También con respecto a esto que señalaba el doctor, que no me parece menor, o sea, prevenir justamente estas tendencias sociales posiblemente discriminatorias que pueda tener el jurado. El jurado tiene que ser de manera muy delicada elegida, ¿no? Porque si hay discriminación, si hay elementos que de alguna manera cargan la balanza para otro lado, que esté, diríamos, presente el jurado no es representación
de garantía totalmente, ¿no? O sea, la oralidad lo que genera es como un ambiente muy fértil para un jurado, porque ya hoy el sistema es el mismo, solo que se le habla a un juez. En este caso, uno direccionaría las palabras al jurado. En materia de peritos, por ejemplo, el juicio oral ahora prevé que todas las pruebas periciales, o lo que entra, no entra más un informe del perito papel como entraba en los expedientes antes. Ahora la introduce el perito en una declaración verbal. Verbal. Va y explica, Frente a y su la- informe entra... Yo voy a declarar en los juzgados, si el doctor lo sabe, uno va a declarar al juzgado, le hacen preguntas y está frente a las partes representadas, frente al juez y el fiscal. Se agregaría en este caso Y el la defensor. presencia... Exacto, y el defensor, exactamente. En este caso se agregaría la presencia del jurado que estuviera, ¿no? Se acabó el papel, digamos, como elemento de ingreso en expediente. Ahora todas las pruebas periciales entran en audiencia y entran de boca de perito. Entonces, básicamente es ir a convencer a 12 en lugar de a uno de lo que uno está diciendo. No, entiendo, porque además vos a ese uno, que es un colega, después de todo un abogado, y le hablas en determinados en términos. Y todo se resuelve en una cuestión de técnica jurídica, Exacto. llamémosle, o de principios, valores, pero basados en leyes, en el derecho positivo. En este caso, supongo que le hablas más al corazón o en parte. O el sentido común. Al sentido A la porque, sensibilidad claro. social, ¿no? Al sentido Frente a común, eso. porque en el fondo, mire, esto no puede haber... Porque aparte, la realidad es que por más jurídicamente formado que un juez pueda estar, su sentido común de cómo pasaron las cosas, en la facultad no se lo van a explicar, ni siendo grado 5 de Debería. ninguna materia. Si a usted le dicen, mire, tengo estas pruebas, pasaron estas cosas, este dice esto y este dice esto. Y va a tener que tomar una decisión de sentido común sobre a quién le cree, sobre lo que pasó. Que esa decisión de fondo no tiene nada de jurídica. Después sí, cuando a usted le dan hechos probados, bueno, perfecto. Acá decimos que fue esto, no lo otro, vale tanto y no vale esto, pero esa decisión sí es jurídica. Pero por eso ahí lo entiendo de la separación, que no va a referirse el jurado a temas de derechos, sino de hechos. Claro. De cómo transcurrieron los Exactamente. hechos que pueden derivar en una condena. Y decimos, bueno, Nicolás Lucich es responsable del homicidio de tal persona, Dios no quiera. Entonces, bueno, él dice, no, yo no soy el responsable de ese homicidio. Entonces la fiscalía va a traer sus pruebas, que él tiene 3 testigos que lo vieron entrar con un arma por el hall del edificio, y él tendrá sus testigos de que él estaba en otro lado a esa hora, y el jurado va a escuchar todo eso y va a decir, no, mire, nosotros creemos que Lucich dice la verdad, que efectivamente esto no pasó, y por esa razón entendemos que no es culpable, comillas, de haber cometido la conducta que el fiscal dice que cometió. Y lo absuelven, pero de hechos, sin haber entrado en un argumento jurídico. Claro. Es poner de alguna manera el concepto de peligrosidad, entre comillas, ¿no? En manos de un jurado que representa, diríamos, lo que pensaría el imaginario social, ¿no? Entendí. Claro, el elemento de la peligrosidad, sí, o sea, contemplan o no que él, en el caso que fuera, perdón que quedaste Sí. con Ah, el sí. ejemplo. Tiene cara Claro. de delincuente. No está mal, ¿no? Hasta cierto punto, digamos. En el caso que contemplaran que él pudiera ser peligroso, ¿no? Socioculturalmente, ¿no? Para nuestra sociedad frente al jurado. En realidad, de alguna manera, el jurado determinaría eso. Pero la Si peligrosidad... corresponde o no. Va aparte, o sea, vamos a discutir hechos. Peligrosidad en términos genéricos. Porque lo de ¿no? la Frente al peligrosidad, derecho. en realidad, aparece después con cómo va a ser digamos, Sí. la sentencia y la Sin perjuicio de que condena. la discusión sobre peligrosidad tiene un capítulo aparte, Claro, porque claro. se supone que en el derecho penal uno lo que castiga son Quizás el actos término no no sea el más potencialidades. afortunado. Exactamente. Puede ser el peor de la clase y no haber hecho lo que se te acusa. Claro. Ahora, si Perfectamente. lo hiciste y tenés peligrosidad, puede ser que la... Bueno, la peligrosidad, a ver... a lo No que es el término capaz que No, más No, no se pasa nada. utiliza. Lo que nos dedicamos a esto siempre tenemos como una especie como de alerta negativa con el concepto de peligrosidad porque nos lleva a empezar a juzgar a las personas por quiénes son Claro. y no por lo que hacen, hicieron. claro. Y el derecho penal a lo largo de los años ha evolucionado en decir, Claro. señores, juguemos por lo que hacen, porque si yo lo veo de gorro y championes, no puedo presumir que es un delincuente. Porque eso es estigmatizar, es prejuzgar y no corresponde. No, eso Acá es estamos de hizo acuerdo. o no hizo. Ahora sí, entendemos que es peligroso, igual la legislación, para bien o para mal, quizá para mal, tiene algunas comodines para jugar en los casos de que, bueno, si la persona es peligrosa, permite algunas decisiones judiciales para evitar libertades, para agregar medidas de seguridad, más tiempo de prisión, o sea, pero a raíz de la comisión de un delito hecho. No, el simple hecho de entenderlo peligroso no da margen a tomar medidas coercitivas penales. Yo no puedo meter a alguien preso porque es peligroso. Claro, no. Si hizo algo y es peligroso, vemos, pero hizo algo.
porque si no hizo nada, no tenemos cómo intervenir. Claro. Claro, pero en estos casos el jurado, diríamos, evaluaría frente a los hechos que se presentan, ¿no? O sea, qué es lo que le parece al jurado de su situación frente a la situación que se está analizando. Solo el hecho, si es peligroso o no, lo valorará un juez, llegado el caso. Bien, capaz que la palabra peligroso no fue la más feliz de utilizar. Claro, es que no, Pero justamente, en realidad, es darle un poder el al juzgado jurado. no va por ahí. Tiene que ir a los hechos del caso. Claro. Bueno, Exactamente. está planteado ya todavía, esto es hipotético, Yo no vi, porque pero yo sí. lo que veo con todos los expertos que aparecen en los informes periodísticos... Todos tienen ganas. Muy probablemente... Que la mayoría está de acuerdo. Claro. A mí me Ahora, gusta, otro elemento, ojo. y con esto ya vamos cerrando. Digamos, tradicionalmente, antes del cambio del proceso, el juez que hacía Todo. le encargaba esto, la pericia, lo que sea. Ahora tenemos a los fiscales en una institución creada justamente para que instrumentar este código, con una estructura jerárquica, con libertad técnica de los fiscales, pero en algunas cosas la presencia del jefe supremo se nota. Y después tenemos los jueces que no aparecen en la narrativa, salvo cuando... El juicio oral. El juicio oral. Los jueces ahora van a estar todavía más relegados, porque no van a decidir si es culpable o inocente. Yo creo que, al contrario, porque lo que pasa es que también tenemos que ver de dónde venimos. Y a veces eso explica algunas cosas en su propia evolución. De un juez que hacía todo, le faltaba barrer el juzgado. O sea, lo digo con propiedad, con mérito. Sí, sí. O sea, realmente la figura del juez es una figura multifunción. Hay que aplaudir jueces porque han hecho... Está bien, pero ahora pasamos que no se va a hacer nada. Fíjate, ¿qué hacían antes? No, bueno, eso es relativo. Antes se ocupaban de indagarte, Sí. preguntarte, después se cambiaban el saco Y te decidían juzgaban, sobre claro, vos, claro. te procesaban con prisión. Y después se cambiaban el saco de vuelta y al final decidían si su decisión original fue correcta o Claro, incorrecta. claro. Pregúntame cuántas veces Dijeron este que juez se habían decidió equivocado, se había claro. equivocado. 0. Entonces, ahora el juez no está para investigar, está Pero acá para tampoco va a decidir. estar para decidir con un ¿Cómo no? jurado. De última, si o sea, él va a ordenar todo el proceso, lo va a dirigir al jurado, va a plantear todas las reglas, va a ser el dueño de todo lo que pase ahí. ¿Tá? Te va a decir vos sí, vos no, vos callate, vos hablá, y al final va a impartir condena. Va a decir algo tan sensible como 4 años en lugar de 10 Está o bueno. 7 en lugar de 14. Bueno, es un lindo tema entonces, ¿no? Que queda... Realmente. Supongo que viene Y, no, como tú lo cangrejo aclarabas, debajo de la piedra. Sí. Gerardo, lo que decías que sería ya el último giro, un cambio radical en el rol de los jueces, ¿no? Sí, Eso es- totalmente. Señoras, señores, gracias Muchísimas a los gracias tres por a ustedes. acompañarnos. Un ¿sí? placer. En Supermercado Malva Ataján encontrás todo en un mismo lugar. Carnicería, panadería, confitería, fiambrería. Malva Tajam te ofrece precios, calidad, atención, variedad, servicio red pagos, quiniela y 5 de oro. Supermercado Malva Tajam. Venís por precio, volvés por calidad. Supermercado Malva Tajam. Carlos de la Vega y Turubí, la esquina comercial de Nuevo París. Caminas un poco más, pagas mucho menos.